más o menos estamos para empezar. Estamos ya transmitiendo en vivo. Vamos a empezar entonces. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente al evento del Foro Nacional de Economía Circular en Ecuador. Hoy vamos a presentar, a escuchar la presentación de la propuesta de ley de economía circular inclusiva en Ecuador, que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Y agradezco a todos mis panelistas, tanto nacionales como internacionales, porque también tendremos un espacio internacional para, como siempre dejamos en estos eventos del foro, para conocer cosas está pasando y cuáles son los avances y el trabajo que hacen otros países. En este caso, doy la bienvenida a nuestro amigo y experto Guillermo González desde Chile, que nos presentará la situación, obviamente, en Chile, uno de los países, creo, reconocidos y a nivel no solo regional, más avanzado en este ámbito. Muy brevemente, para los que no han participado en los eventos anteriores del foro, recuerdo que el Foro Nacional de Economía Circular en Ecuador es una iniciativa que nació en el 2019 gracias también al apoyo de la Unión Europea, con la colaboración de la Fundación ACRA y de la Pontificia Universidad Católica. Y también sigue con el apoyo del Instituto de Estudios Económicos de la PUS. En estos meses, obviamente, de pandemia, no hemos podido seguir con los eventos presenciales que nos permitían, aparte, intercambiar y difundir temas y experiencias interesantes, obviamente, crear esta red de actores, un network importante, como pasó con otra iniciativa que la Unión Europea apoyó en los años pasados a la Fundación ACRA, que era la Mesa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Eso esperemos en los próximos meses, obviamente, ojalá que la situación pandémica vaya mejorando, podamos seguir retomando las iniciativas presenciales. Pero creo que en estos meses hemos podido acelerar y aumentar, incrementar los eventos temáticos casi cada mes y medio, y hemos tenido la oportunidad de conocer mejor las experiencias internacionales en el tema de economía circular, que, como ustedes saben, abarca diferentes aspectos, pasando por el suelo, la urbanización, el agua, la energía, el residuo sólido, etc. No me voy a alargar mucho, más bien voy a pasar la palabra a Hilaria Manfredi, representante legal de la Fundación ACRA aquí en Ecuador, para unas palabras de bienvenida. Bienvenida, Hilaria, y muchas gracias por estar aquí. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Pietro, y unas buenas tardes con todos los que están asistiendo a este evento, y buenas tardes con nuestros panelistas que nos están acompañando, y a los colegas de la Facultad de Economía de la PUSE, que son y del Instituto de Investigaciones Económicas, que son nuestros socios en esta iniciativa, que, como ya Pietro mencionaba, iniciativa del Foro Nacional de Economía Circular, que comenzó a tener su primer evento en octubre del 2019, después de que se realizó un importante evento aquí en Ecuador, que fue el primer seminario de economía circular a nivel internacional, y a raíz del cual un compromiso importante de las instituciones organizadoras fue justamente el tema de llevar adelante y promocionar espacios de divulgación y espacios de debate y inclusive de conocimiento. Entonces, bueno, bienvenidos. Ese es el primer evento que vamos a realizar en este año 2021. Hemos cerrado el 2020 con otro tantísimo evento de éxito y acogida, que fue la Semana de Economía, que se realizó más bien liderado por la Facultad de Economía de la PUSE, y también con la participación de ACRA y del Ministerio de Producción y Ministerio de Ambiente. Y en este espacio vamos, como se mencionó, a tratar un aspecto súper importante ligado a la economía circular y ligado a cualquier otro, ¿no?, aspecto en general que es todo el ámbito normativo.
El Foro Economía Circular hasta ahora y en su propósito trata diferentes tipos de temática y quiere abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde lo que son proyectos concretos, iniciativas concretas en ámbito de economía circular, bioeconomía, etcétera, y ámbitos relacionados, incluso temas específicos, técnicos, y, como decía, importante también abarcar esos temas normativos, que tampoco es el primer espacio que se dedica a ámbitos normativos, considerando que en un inicio también del foro se ha dado espacio también a los ministerios competentes, al Ministerio de Producción que también, y Ambiente, que están llevando adelante iniciativas importantes en ámbito normativo, cuál es la definición de una hoja de ruta economía circular y también la definición de un libro blanco sobre el mismo tema. Entonces, en ese sentido, muy gustosos de poder hoy escuchar y tener la oportunidad también de escuchar en detalle iniciativa de países que han tenido una trayectoria hasta el día de hoy, un camino más largo quizás que Ecuador, como es Chile, ¿no? Entonces, bienvenido, Guillermo, y muchas gracias por tu participación y fundamental e importante, obviamente, conocer cuáles son los avances, cuáles son las expectativas, los objetivos de la propuesta que tiene la Asamblea en cuanto a la propuesta de ley aquí en Ecuador. Así que, Elizabeth, igual, muchísimas gracias, Esteban. Les agradezco por su presencia el día de hoy. Con esto, no me alargo más. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Hilaria. Y recuerdo también a todos los participantes, a todo el público, que durante las ponencias podrán enviar sus preguntas, sus inquietudes en la parte abajo de preguntas y respuestas y que serán obviamente direccionadas a los panelistas correspondientes. Por favor, Andrés Midero, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Te dejo la palabra para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pietro, y un saludo cordial a todas y todos quienes nos acompañan aquí en Zoom y quienes nos siguen en redes sociales. Un saludo especial a los asambleístas, Esteban, Elizabeth, un gusto verles y felicitaciones también por esta iniciativa. Importante para el país poder trabajar en elementos de reactivación y transformación productiva desde un ámbito que busca además la sostenibilidad hacia futuro. Muchas gracias, Guillermo, también por acompañarnos con la experiencia desde Chile. Un gusto poder compartir foros nuevamente y evidentemente Hilaria y Pietro, nuestros aliados en términos del Foro de Economía Circular. Es importante destacar además esta presencia articulada entre una instancia del Estado como es la Asamblea Nacional, la academia y organismos no gubernamentales también, que permiten justamente desarrollar de manera colectiva elementos de impacto para mejorar la calidad de vida de la población. Ese es el fin y la misión de la universidad, buscar la verdad y promover la dignidad humana. Damos inicio además en el marco con este foro o este evento del Foro de Economía Circular a una nueva serie de seminarios académicos que realizamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas todos los días jueves. Así que sin más que decirles, bienvenidos a todas y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras. Y doy la cordial bienvenida al asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí. Te dejo la palabra para alguna introducción sobre lo que está haciendo la Asamblea y más bien, gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Pietro. Muy buenas tardes a todos. Inicio agradeciendo a la Fundación ACRA, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y al Instituto de Investigaciones Económicas, primero, por la invitación a este importante foro virtual y segundo, por el interés que están poniendo la sociedad civil, las organizaciones, en el tratamiento de una ley que estamos tramitando en la Asamblea Nacional. Me refiero a la Ley de Economía Circular. Un saludo afectuoso a todos los asistentes, a Hilaria, gracias por invitarnos, a Andrés Mideros, pues, de la Academia, un directo amigo, a los ponentes que estarán participando en este evento importante, Guillermo González y Elizabeth Cabezas. Elizabeth, una gran amiga y proponente del proyecto de ley. Un saludo a Pietro como moderador de este foro. Gracias a ustedes por reunir a los actores claves en el tema de la economía circular con el propósito de aportar, de difundir, de intercambiar reflexiones y experiencias vinculadas a la economía circular.
principalmente en el proceso de construcción de leyes, de normativas, de las políticas públicas necesarias para pasar de una economía lineal que lamentablemente extrae, produce, consume y desecha, para pasar a una economía circular sostenible que busca reducir, reutilizar y reciclar. Como es conocimiento de todos ustedes, desde enero del año 2020 la Asamblea Nacional viene tratando este importante proyecto de ley que busca, en definitiva, tener una norma que impulse la economía circular. Y claro, al impulsar la economía circular, estamos aportando en el cuidado del medio ambiente, cuidando de nuestra casa común, nuestro planeta, buscando que los procesos productivos sean mucho más eficientes. La Asamblea Nacional delegó a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo el análisis de este importante proyecto de ley. Es así que la Comisión, en función de esta delegación, llevó a cabo un amplio proceso de sociabilización y este proyecto ha sido tratado en más de 20 sesiones de la Comisión. Además, se organizó un taller técnico con expertos para tratar este proyecto de ley. En este proceso han participado actores del gobierno central, de los diferentes ministerios, de la presidencia de la República, varias universidades, tanto públicas como privadas, diferentes gremios, ONGs, diversas fundaciones. Obviamente tenían que también participar los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales. Es así que se dio inicio a un primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde ya recibimos aportes importantes de los diferentes asambleístas. En definitiva, en este momento tenemos un primer proyecto borrador, una primera propuesta de este proyecto de ley de economía circular inclusiva, que está formado por el momento de 61 artículos distribuidos en 7 capítulos. Además, hay varias disposiciones generales y transitorias. Ahora, hemos iniciado ya la segunda etapa, si lo podemos llamar así, en el tratamiento de este proyecto de ley, con el fin de trabajar en un informe que se ha conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. En la Asamblea le conocemos como segundo debate, donde tenemos ahora sí que definir con mayor precisión el contenido de la ley, el contenido de los artículos, definir con claridad los diferentes artículos que forman parte de esta ley. Pero también tenemos que revisar algunos artículos, corregir algunos aspectos que han sido identificados durante este proceso que se dio luego del primer debate. Pero sobre todo tenemos que incorporar temas que son fundamentales en la economía circular. Estamos conscientes que la economía circular no es sinónimo de reciclaje. Economía circular tiene un alcance mucho más amplio. En la ley obligatoriamente debemos desarrollar con mayor profundidad, y eso estamos conscientes, otros pilares que son fundamentales en la economía circular. En este caso me refiero a uno de los pilares importantes, que es la producción responsable, pero también me refiero a otro pilar fundamental, que es el consumo responsable. Y ahí los términos de energía y agua son dos variables indispensables si queremos influir decididamente en los procesos productivos. Agua y energía son sectores pues, que tienen sus propias leyes, pero creo que es fundamental que la ley de economía circular se convierta en una especie de ley paraguas con el fin de fortalecer su gestión responsable y conseguir eficiencia en la administración de estos recursos vitales. Economía circular es un modelo económico, social y productivo que busca la sostenibilidad y el ahorro de los recursos y de las fuentes de energía. Tenemos que pensar que con la economía circular estamos buscando implementar, sí, un sistema nuevo, un sistema productivo quizás más austero, pero en términos de utilización de nuestros recursos. Pero también estamos buscando un sistema económico mucho más eficiente. La economía circular nos presenta nuevas y grandes oportunidades de inversión, de generación de empleo, un tema importante en el país, sobre todo en los campos de emprendimiento, de innovación, de la tecnología. Buscar aprovechar el potencial de la materia prima, de la energía, de sus insumos y de los residuos. Todo esto en armonía con el medio ambiente. Quiero comentarles pues, que estamos convencidos que la economía circular es socialmente inclusiva y participativa. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo ha trabajado en normativas importantes que son parte de la economía circular y que ya son leyes de la República. Me refiero a la Ley de Eficiencia Energética, que justamente es parte de uno de los pilares de la economía circular, el de consumo responsable. Esta ley tiene un enfoque en el consumo energético,
tanto a nivel industrial, comercial como residencial. Pero también están incluidos dos subsectores, así llamémosles, importantes que están relacionados con el consumo energético. Me refiero a los subsectores de la construcción y del transporte. El transporte que utiliza gran parte de nuestra energía. Este último, si bien esta ley aprobada por la Asamblea Nacional y que es ley de la República establece un proceso de transición energético ordenado, quizás un poco acelerado, pero creo que es importante, buscando reducir el consumo de combustibles fósiles y apostar por las energías renovables, un transporte sostenible, donde la electromovilidad debe ser la prioridad. También con este enfoque de economía circular hemos aprobado en el ámbito del consumo responsable recientemente el proyecto de ley que busca reducir los plásticos de un solo uso. Estamos con mucha expectativa con relación a este proyecto de ley. Con el proyecto de ley de economía circular estamos cerrando en este periodo legislativo y en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo un ciclo normativo positivo en favor del presente y el futuro de nuestras generaciones. Y finalmente, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea Nacional, reitero mi felicitación y mi agradecimiento por la realización de este evento. Seguro que las conclusiones del mismo se convertirán en uno de los mejores aportes que tendrá el proyecto de ley de economía circular en esta última etapa de su tratamiento y aprobación. Y para concluir, yo quiero dar las gracias por tener el privilegio de dar la apertura oficial a este importante evento. Muchísimas gracias, pues, y vamos a estar atentos a todas sus ponencias. Buenas tardes. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por sus palabras y sobre todo por su participación el día de hoy. Entonces, solamente recuerdo para quien se conectó un poco más tarde a todos los participantes que durante las ponencias es posible presentar sus preguntas en la parte abajo donde encuentran preguntas y respuestas y tendremos al final de cada ponencia, que son dos hoy en el programa, un espacio de preguntas. Entonces, por favor, libres de, obviamente, de preguntar y a cada ponente las inquietudes que tengan. Doy la bienvenida a nuestro primer panelista, Guillermo González, es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Ambiente de Chile desde mayo del 2018. Guillermo es ingeniero civil industrial con mención en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster en Ingeniería Ambiental, ambos en las Universidades de California de Berkeley. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultorías ambientales, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y de economía circular en las Universidades Católica de Chile, Adolfo Ibáñez y de Desarrollo. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Te dejo la palabra para tu presentación, si puedes compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Pietro. Realmente es un honor poder estar acá. La verdad que yo no conozco obviamente el detalle de la actividad política de Ecuador, pero estaba viendo que la asambleísta Elizabeth Cabeza y también quien nos acaba de dar la apertura, Esteban Albornoz, son tremendas asambleístas en Ecuador, así que realmente un honor poder contarles nuestra humilde experiencia en este ámbito. Así que muy contento y espero que sea productivo. Voy a compartir ahora sí mi pantalla para contarles qué estamos haciendo en Chile en materia de economía circular. ¿Me confirmas, por favor, Pietro, que se está viendo bien? Sí, se lo estamos viendo. Perfecto. Excelente. Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas y a todos en Ecuador. Me imagino que hay gente conectada desde otros lados también. Como ya decía, les quiero contar a muy grandes rasgos. La idea es que esta sea una presentación más bien reducida y después que tengamos el tiempo para conversar un poquito. Después yo tengo un compromiso, así que voy a tener que salir, pero la idea es que tengamos un pequeño espacio para conversar. Voy a partir entonces contándoles qué es lo que vemos en esta idea de avanzar hacia un Chile circular, que es lo que le hemos planteado, ¿cierto? Lo primero que uno piensa cuando se enfrenta a la idea de un Chile circular
viene a la cabeza Chile, ¿cierto? Que en verdad es como una línea, es como lo menos circular que hay, pareciera, y en ese sentido, la pregunta que nos hacemos es si es que efectivamente estaremos predeterminados a ser un país lineal, como geográficamente lo somos, o tenemos la posibilidad de romper esa, de curvar esa línea y volverla circular. ¿Por qué digo, por qué hablo de la linealidad? Porque cuando hoy día miramos algunos datos respecto de Chile, esto es cuántos residuos cada persona en Chile genera cada año, estamos hablando del orden de 400 kilos por persona por año. Eso nos deja en el concierto de los países desarrollados, de los países de la OCDE, nos deja en el montón, ¿cierto? Esto nos dice que nosotros, teniendo niveles de ingreso todavía bastante más bajos que el promedio de los países más desarrollados, tenemos ya hoy día niveles de generación de residuos per cápita que son muy altos. O sea, desde la lógica de la economía lineal, que lo primero que plantea es producir menos residuos, tener formas de producir y de consumir que lleven a generar menos residuos, no estamos muy bien. Y desde el punto de vista de qué estamos haciendo con esos residuos una vez que se generan, lo que vemos en la barra azul es qué porcentaje de los residuos terminan llegando a un relleno sanitario o a un vertedero, a un lugar donde no hay aprovechamiento de esos residuos. Y lo que vemos es que Chile aquí figura en el penúltimo lugar, compitiendo ahí con Turquía, por ese último lugar, donde lo que vemos es que apenas un 4% de nuestros residuos los estamos aprovechando. Entiendo que Ecuador incluso tiene mejores figuras, mejores números que esto, así que como digo, yo solo vengo a comentarles nuestra humilde experiencia de los planes que tenemos, pero por cierto que no somos quien para venir a dar ninguna cátedra al respecto, sino solamente contar en qué estamos. Lo que vemos nosotros es que detrás de superar esa linealidad que aparentemente tenemos casi por naturaleza, hay un enorme desafío, pero también una gran una oportunidad para resolver problemas medioambientales bien claros. Entre ellos destaca los desafíos que tenemos en materia climática, donde esto, por cierto, que juega un rol muy importante, una enorme oportunidad económica de generación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas, y por cierto con ello de nuevas fuentes de trabajo. Qué tema más importante que ese, especialmente en los tiempos que vivimos, ¿cierto? Y por cierto también una oportunidad social, que entiendo que también en Ecuador la tienen muy reconocida, la posibilidad de incorporar a los recicladores informales, que en Chile le llamamos recicladores de base, a toda la cadena del reciclaje, de forma tal que ellos, así como cuando país nos buscamos pegar un salto en este ámbito, ellos también puedan pegarse un salto en sus condiciones laborales y sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el Ministerio del Medio Ambiente en Chile? Lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre a nuestra antigua oficina de residuos a Oficina de Economía Circular, que es la que hoy día me toca liderar desde, como señalaba Petro, desde mayo del año 2018. ¿Y esto por qué? Porque Chile, y que históricamente en este ámbito se había enfocado en resolver el problema de los vertederos, ¿cierto? Pasar de hoyos sin mucho control y manejo de esos residuos a rellenos sanitarios, que son obras de ingeniería, donde efectivamente uno se puede hacer cargo de todos esos impactos que van generando los residuos en su descomposición. En Chile llevamos hoy día alrededor del 85% de los residuos ya a un relleno sanitario, y eso nos permitía ir a pensar más allá en este 2.0, no solamente resolver ese problema sanitario, sino más bien repensar la forma, como ya decía, de producir, de consumir y de vivir. Y ahí fue que decidimos hacer este cambio para encarar este 2.0 en las próximas 2 décadas, ¿cierto? Porque esto no es algo, como vamos a ver después, que ocurre de la noche a la mañana. Estos son procesos de transformación lentos que por cierto que deben ser catalizados por la legislación, y en ese sentido me alegra escuchar que Ecuador esté avanzando en una ley de economía circular. Los felicito por esa iniciativa.
Y estos son los tres principios de la economía circular que plantea la Fundación Ellen MacArthur, que probablemente los tenemos todos bien claros, pero yo creo que es importante siempre tenerlos bien a la vista. No es solamente reciclar, como decía muy bien recién el asambleísta Albornoz, ¿cierto? Sino que más bien es repensar el diseño de los procesos productivos, de cómo consumimos, etc. Y también regenerar los sistemas naturales. ¿Qué estamos haciendo en lo concreto? Además del cambio de nombre, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo en lo concreto? Lo primero que estamos haciendo es implementar una ley que fue aprobada el año 2016, que es la ley de reciclaje, o la ley REP, por responsabilidad extendida del productor, mediante el cual estamos regulando 6 productos bajo este esquema, que son los que aparecen en la imagen, ¿cierto? Nosotros lo que hemos hecho, cuando digo es implementar, es que le estamos poniendo las metas específicas que los productores de cada uno de estos productos tienen que cumplir. ¿Metas de qué? Metas de reciclaje o metas de valorización más ampliamente, dependiendo del caso, ¿cierto? Y ahí hemos ido estableciendo esos números. Y lo que hemos planteado, por ejemplo, aquí en el caso de los neumáticos, es que los productores de neumáticos, que en el caso de Chile son eminentemente importadores de neumáticos, van a tener que hacerse cargo de pasar de un 17% hoy día que se aprovechan los neumáticos usados a un 90% al año 2030, ¿cierto? Y ellos tienen que hacerse cargo de la logística y financiar toda esa logística inversa para asegurar que estos neumáticos efectivamente sean nuevamente aprovechados. Estamos también regulando los envases y embalajes, estamos ahí regulando 2 grandes mundos, ¿cierto? Los envases domiciliarios y también los envases no domiciliarios, los que terminan en los patios traseros de un supermercado, de una gran tienda. Y aquí muestro solamente las metas de los envases domiciliarios, que es donde estamos, donde el desafío es mayor. Y lo que vemos aquí son metas sumamente ambiciosas como punto de llegada, sumamente modestas como punto de partida, porque el esquema REP, el esquema de responsabilidad extendida del productor, es complejo y por lo tanto tenemos que ajustar muy bien todos los pernos de este engranaje antes de apretar el acelerador y llegar a esos niveles de ambición. Esto significa para Chile multiplicar en 5 veces, multiplicar por 5 las tasas actuales de reciclaje que tenemos de estos materiales a nivel domiciliario. Esto significa multiplicar por 5 la cantidad de empresas que van a estar trabajando en este ámbito, como ya señalamos antes, oportunidades económicas, y significa también multiplicar por 5 la cantidad de familias que tienen que hacer el trabajo en sus casas de separar estos envases y embalajes, ¿cierto? Del resto de la basura para poder tener sistemas de reciclaje efectivos. Esto es un cambio cultural tremendo y uno de los elementos que hemos incorporado en este mismo decreto es la forma en la que los productores van a dar cumplimiento a estas obligaciones. Y lo que le hemos dicho es que para poder tomarnos en serio esto, para poder realmente avanzar hacia masificar el reciclaje en Chile, necesitamos hacer que reciclar sea tan fácil como botar la basura, ¿cierto? Hoy nosotros le decimos a las personas y a los niños, ¿cierto? El reciclar es muy importante, ayuda al planeta y todo, pero a la hora de la verdad, lo que le decimos en la práctica es que si las personas no quieren reciclar, no se preocupen porque vamos a pasar por la puerta de su casa 3 días por semana a llevarnos cualquier cosa que nos dejen en una bolsa de basura, ¿cierto? Y esto es un hábito, esto es algo de lo cotidiano, y en ese sentido, cuando tenemos ese esquema de recolección, que en promedio, como decía, va 3 veces a llevarse la basura, y donde nosotros tenemos que transportarnos a otro lugar para llevar los envases reciclables. En Chile la gran fórmula todavía es la de los puntos de reciclaje donde los vecinos tienen que ir con sus envases, ¿cierto? Lo que nosotros vemos es que tenemos que, como decía, hacer que reciclar sea tan fácil como botar la basura, y por eso estamos exigiendo un esquema de recolección puerta a puerta de los materiales reciclables, en un calendario que de nuevo no ocurre de la noche a la mañana. Esto, por más que nos gustaría, no puede ocurrir esto el 2022, estar completamente implementado. Esto es complejo, es costoso, involucra en el caso de Chile a 345 municipalidades, y por lo tanto tenemos que avanzar en una lógica de gradualidad, pero sabiendo y teniendo muy claro el norte al que apuntamos.
Por cierto, aquí establecimos también, porque alguien va a decir, bueno, yo estoy en esa localidad donde recién esto va a llegar implementado dentro de 12 años más, o sea, tengo que esperar hasta el 2030 y tanto para que esto ocurra, lo cual obviamente es demasiado y por lo tanto hemos establecido también un calendario abreviado y de transición para todas las comunas urbanas del país, donde van a tener que, los productores van a tener que disponer de puntos de reciclaje que estén financiados y mantenidos por ellos, ¿cierto? En todas las comunas que tienen una cierta cantidad de población, con lo cual cubrimos el 75% de las comunas del país en un calendario de 4 años. Eso es el capítulo primero que me gustaría dejar como bien instalado, que tiene que ver con la REP, la responsabilidad extendida del productor. Nuestra ministra de Medio Ambiente, mi jefa, ¿cierto?, la ministra Carolina Schmidt, ella ha sido muy clara en decir, bueno, si nosotros le vamos a pedir a los vecinos que hagan este trabajo de separar, es el momento, perdón, voy a contarles una cosita más de la REP y después me voy a pasar a lo que estaba diciendo. Hay un tema que mencionó antes Esteban Albornoz, ¿cierto?, que es que esto no se trata solamente de reciclaje, esto que es la economía circular. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y después si hay interés podemos profundizar en esto, voy a solamente dejar enunciados los titulares. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el mismo mecanismo REP para fomentar esos cambios de diseño que se dice aguas arriba? No una vez que el residuo ya se generó, sino antes de que el residuo se genere, ¿cierto? Y ahí estamos estableciendo varios elementos, como la excepción para los envases retornables, no están obligados a cumplir con la obligación, la exigencia de que los productores diseñen e implementen planes de prevención, la ecomodulación de las tarifas, lo que significa que aquellos productores que introducen en el mercado plásticos u otros materiales que sean muy difíciles de reciclar, van a tener que pagar mucho más caro, como un desincentivo para el uso de ese tipo de envases, y también incentivos para la reducción en la generación de residuos. De nuevo, cada uno de estos es un capítulo en sí mismo, podemos profundizar si hay interés después en las preguntas. Ahora, entonces, lo que hemos visto es la necesidad de aprovechar como país esta oportunidad tremenda que viene de la mano de este capítulo primero, que es la ley REP, ¿cierto? Y ahí lo que ha planteado la ministra Schmidt, es decir, si nosotros le vamos a pedir a los vecinos que hagan el trabajo de separar todos los envases reciclables, es el momento perfecto para pedirle que también separen aquello otro que está normalmente en la bolsa de la basura, que son los residuos orgánicos, los restos de frutas, de verduras, etcétera, y que perfectamente pueden aprovecharse, que pueden nutrir nuestros suelos, que pueden permitirnos ahorrar una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, tremendos beneficios. ¿Dónde está Chile en esto? Hoy día estamos aprovechando de las 4,3 millones de toneladas que generamos cada año, estamos aprovechando menos del 1%. Y por eso es que decidimos diseñar esta estrategia nacional de residuos orgánicos, donde nos hemos puesto el objetivo, la meta de alcanzar al cabo de 20 años un porcentaje de aprovechamiento de estos residuos de un 66%, de estar aprovechando 2 de cada 3 toneladas de residuos orgánicos, y para eso la estrategia contiene un elemento de gobernanza, de financiamiento, de ajustes regulatorios, etcétera, etcétera, para poder avanzar en este camino. Entonces, primer capítulo REP, segundo capítulo orgánicos, tercer capítulo plásticos, que escuché también que mencionaba Esteban Albornoz, que es uno de los temas que se han estado abordando en Ecuador. Me alegra también escuchar eso. Nosotros fuimos el primer país en América Latina en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Eso nos permitió, en apenas 2 años, esto se aprobó a mediados del año 2018, y ya a mediados del año pasado estábamos dejando de introducir al mercado 5.000 millones de bolsas plásticas, un número realmente astronómico, porque nos permite, si nosotros ponemos todas esas bolsas plásticas, llegar a la luna 7 veces, ¿cierto? O sea, realmente astronómico, realmente increíble. Y eso nos dio pie para avanzar hacia un proyecto de ley más amplio, que es un proyecto de ley de plásticos de un solo uso, donde el foco, en el caso de nuestro país, está puesto principalmente en abordar todos aquellos materiales
de un solo uso, esos productos de un solo uso que se utilizan principalmente en el mundo de la comida rápida, ¿cierto? Lo que vemos ahí en esta imagen son puros elementos que apenas se acaba ese pedazo de pollo van a terminar convertidos en basura, ¿cierto? Y además en basura no reciclable. Y por lo tanto lo que hemos planteado en este proyecto de ley, que ya fue aprobado por unanimidad en el Senado y que en este momento está siendo discutido en la Cámara de Diputados, de hecho el día de ayer lo estuvimos discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente, es que todos esos materiales que son de un solo uso tienen que ser reutilizables. Entonces, no solamente queremos dejar fuera el plástico, sino también todos aquellos productos de un solo uso que son innecesarios, ¿cierto? Y por lo tanto lo que hemos planteado es la necesidad de que eso sea reutilizable. Incluso podría ser un plato de plástico, pero no de un plástico de un solo uso, sino de un plato de plástico que realmente dure por mucho tiempo. Hemos desarrollado también una serie de iniciativas de corte más público-privado. Esta es una iniciativa que estamos desarrollando de la mano de la Fundación Ellen MacArthur, que hoy día lidera la discusión global en materia de economía circular. Fuimos el tercer país en el mundo, después del Reino Unido y de Francia, en lanzar un pacto chileno de los plásticos, donde reunimos a las principales empresas productoras del país y donde sentamos también a la mesa a toda la cadena productiva, también a las municipalidades, a la sociedad civil, a la academia, y trabajamos en conjunto una hoja de ruta que lanzamos a inicios del año pasado y que hemos estado en pleno proceso de implementación. Lanzamos también este año, en la misma lógica público-privada en materia de plásticos, este año, el año pasado, en 2020, este sello que da información a los consumidores respecto de cuáles envases verdaderamente son reciclables en Chile, ¿cierto? Porque muchos envases vienen con el triangulito de Moebius que se llama, ¿cierto?, del reciclaje, y los productores incluso piensan que esos productos se pueden reciclar, pero muchos de ellos en verdad no se reciclan, y especialmente problemáticos son nuevamente los plásticos, ¿cierto? Y aquí estamos dando la información a los consumidores respecto de eso. Esto es algo que justo hoy día me pasaron esta botella en una actividad que fui y me fijé que justamente ya tiene el sello que lanzamos, así que la verdad que muy orgulloso. Tenemos ya más de 1000 productos que han sido certificados con una metodología sumamente exhaustiva para demostrar que efectivamente son reciclables en Chile. Entonces, cierro con eso el capítulo 3, que son los plásticos, ¿cierto? Y el capítulo 4 es esto, el sector de la construcción, un tremendo demandante de materias primas, generador de residuos, y por eso nos pareció necesario, y esto lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Trabajamos esta hoja de ruta de economía circular en construcción, en el sector de la construcción, donde está planteado también un conjunto de metas y de acciones para alcanzar esas metas y circularizar este sector de forma bien profunda. Entonces, lo que fuimos viendo al recorrer todos estos temas, la construcción, los plásticos, los orgánicos, la REP, la responsabilidad extendida del productor, ¿cierto?, es que hay una serie de problemas y de obstáculos que se repiten transversalmente a lo largo de estos temas y también en otros temas que nos hemos estado cubriendo. Y por eso es que decidimos darle una mirada estratégica y desarrollar una hoja de ruta a la economía circular, donde de nuevo convocamos a todos los actores principales en la materia, del sector público, del sector privado, la sociedad civil, por cierto, la academia, y construimos en conjunto con un comité estratégico conformado por 33 representantes esta hoja de ruta que en este momento está en consulta pública hasta el 1 de febrero. Estamos muy, muy contentos de este tremendo paso, y ya en el mes de abril esperamos tener la versión definitiva. ¿Qué es lo que hemos planteado acá? Y esto me lleva a el inicio, a la lámina del inicio, ¿cierto? Estamos planteando pasar de ese casi vergonzoso 4% de aprovechamiento de los residuos sólidos municipales que tenemos hoy día a un 65% al año 2040, a través de un conjunto de iniciativas. Muchas de ellas probablemente van a requerir ajustes legales, y por eso es que de nuevo felicito al Ecuador por estar ya avanzando en ese camino, ¿cierto? Y por otra parte, y de nuevo volvemos a la situación
del COVID en las que nos encontramos, ¿cierto? Esperamos, de la mano de la implementación de esta hoja de ruta, generar 180.000 nuevos empleos circulares en los próximos años, que tan necesarios son, como digo, en los tiempos que vivimos. Lo voy a dejar ahí, Pietro, y encantado de poder responder algunas preguntas ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Reitero la invitación a todos para poner sus preguntas, las preguntas y respuestas. Y muchas gracias por tu interesante aporte. Tal vez como suave consuelo te puedo decir que creo que los datos del Ecuador son más o menos igual al nivel de porcentaje de reciclaje, según los datos del Ministerio de Ambiente. Creo que en la región más o menos el dato es bastante similar entre todos los países. Yo tal vez para abrir un poco las preguntas, en base un poco a la experiencia que tú nos presentaste, he visto que el Chile pasó por diferentes leyes. También para coger una primera pregunta que aquí ponen algunos participantes, ¿tu recomendación es, por ejemplo, mantener una distinción entre temas como el reciclaje y la economía circular, o hay ventaja o desventaja en fusionar, por ejemplo, estos dos temas para tener una normativa única? Yo creo que es una excelente pregunta, pero con una muy difícil respuesta, ¿cierto? Y ahí Elizabeth, que está escuchando, probablemente lo tiene mucho más claro que yo. Aquí es muy difícil opinar tan de lejos, ¿cierto? Al final, aquí cuando hablamos de empujar distintas iniciativas en materia legislativa, hay que entender muy bien el contexto, y en ese sentido, el contexto tiene que ver con qué normativa ya existe, ¿cierto? Pero el contexto también tiene que ver con eso que, tiene, que es de la política misma, ¿cierto? Que es ver los momentos políticos en los cuales uno puede ir avanzando en un tema y en otro, ¿cierto? En política se abren ventanas de oportunidad, y hay que aprovecharlas, y en ese sentido uno puede decir, no, es que el proyecto de ley ideal que todos los países debieran hacer es esto, que es súper completo y que tiene todas estas cosas, pero si es que hay una ventana de oportunidad, por ejemplo, en materia de plásticos, yo creo que esa ventana de oportunidad hay que aprovecharla, y hay que avanzar con temas que son tan preocupantes como la contaminación por plástico, ¿cierto? Y en ese sentido es muy difícil dar como digo, una receta. Yo creo que hay que entenderlo ahí. En Chile, como se dio, fue que hubo una oportunidad muy concreta de avanzar en una parte muy pequeña en materia de plásticos de un solo uso, que fue el proyecto de ley de la bolsa plástica, pero eso nos abrió el camino para un proyecto mucho más ambicioso, ¿cierto? Y en este momento estamos considerando la posibilidad de pensar en otro proyecto de ley que ya tome, que tome los temas que surgen de la hoja de ruta de economía circular, pero que no están siendo recogidos en la normativa existente. Entonces, acordemos que nosotros tenemos nuestra ley del 2016, que es la ley de reciclaje. Entonces, yo creo que no hay una fórmula única, lo hemos estado de hecho discutiendo mucho con la ministra, ¿cierto? Uno tiene que ser bien pragmático en estas cosas, y en ese sentido, de nuevo, creo que es una muy buena pregunta, pero los que tienen que responderla son ustedes. Muchas gracias. Otra pregunta, de los 73 miembros del comité estratégico, ¿quién los conforma y cuál es el objetivo de dicho comité? Perdón, yo creo que tuvimos un problema de audio, dije 33, no son 33, 73. perdón. Sí, sí, Ok, no, es que perfecto. la pregunta decía 73, Sí, sí, solo sí, para no. aclararlo porque tal vez Ya, se entendió perfecto. 73, son 33, 33, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están ahí representados? Por el lado del sector público, los principales ministerios u otros organismos públicos que tienen directa relación con este tema. Estamos hablando, por cierto, de nosotros, pero también del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, etcétera, ¿cierto? De la Agencia Chilena de Innovación, que es Corfo. Por el lado del sector privado, tenemos ahí representados a los principales gremios productivos del país. La minería, en el caso de Chile es sumamente importante, entiendo que también en Ecuador, ¿cierto? La industria está representada, todos los principales gremios, el comercio está representado, está los salmones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y por el lado de la sociedad civil, por cierto, están los recicladores de base, la Asociación Nacional de Recicladores de Base está representada, un actor fundamental, pero también distintas ONGs
que lideran la discusión en estos temas en nuestro país. También expertos desde el lado académico, ¿cierto? Entonces es un grupo bien completo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, cuando nosotros miramos una transformación de este tipo, que como ya decía, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Partimos como de ciertas premisas básicas. Dijimos, Chile hoy día no es un país circular. 2, Chile quiere ser un país circular. 3, pasar de ser un país no circular a circular toma tiempo. ¿Ya? 4, si algo toma mucho tiempo, no es algo que nosotros podamos resolver en esta administración. A la administración presente del presidente Piñera le queda apenas 1 año y 2 meses más, ¿cierto? Y por lo tanto, necesitamos pensar más allá. ¿Y qué fue lo que hicimos y qué es lo que se ha hecho en Chile en otros ámbitos, por ejemplo, en materia energética? Es trabajar en la lógica del consenso, de generar grandes consensos que sean transversales a los sectores políticos, que incorporen no solamente al mundo político, sino también al mundo privado, a la sociedad civil, etc. Y de esa forma lo que buscamos con estas tres organizaciones es hacer eso, construir una visión de consenso, establecer metas consensuadas y acciones consensuadas que nos permitan después pasar a desarrollar regulación, desarrollar proyectos de ley, desarrollar distintos tipos de iniciativas privadas para poder avanzar en esa dirección, pero asegurando que estos no son, digamos, que no es un tema pasajero, una moda que va a pasar ahora, sino es algo que construimos en conjunto y que nos permite marcar la dirección. Tiene que traspasar, en el caso de Chile, los gobiernos duran 4 años, y si calculamos los 20 años en los que está planteado esta hoja de ruta, vamos a traspasar 5 administraciones, probablemente todas muy distintas. Si queremos atravesar eso con política de Estado en un tema tan importante como este, necesitamos trabajar en una lógica de consenso, y eso es lo que hemos buscado hacer con este grupo. Muchas gracias, Guillermo. Un par de preguntas más. ¿Cuál ha sido la prioridad que se ha dado en programas y proyectos de educación ambiental en la gestión integral de residuos sólidos en Chile, considerando que la educación es el eje transversal? Perfecto. Nosotros ahí voy a entrar a comentar un poquito del contenido de la hoja de ruta. Como probablemente lo dejé un poco implícito, pero lo pongo bien claro ahora, nosotros hemos estado trabajando en muchos temas sectoriales, que ya mencioné. La pregunta que nos hicimos cuando dijimos ya, desarrollemos una hoja de ruta, era si íbamos a pasar a desarrollar una hoja de ruta desde una lógica sectorial. Vamos a tener un capítulo, la minería circular, otro capítulo, la salmonicultura circular, otro capítulo, la agricultura circular, etc. O íbamos a tener algo más transversal, que fue, el primer caso lo hizo Finlandia, teníamos como referencia a Finlandia, el segundo caso lo hizo Francia. Nosotros tomamos una opción, se podría decir francesa, en el sentido de tener una mirada bien transversal. Y en la hoja de ruta lo que hicimos fue trabajar con estas 33 organizaciones. Además de eso, conformamos 11 mesas temáticas, de las que participaron más de 150 personas, que se reunieron 7 veces cada una de ellas, para poder abordar distintos temas. Ahí veía que alguien consultaba sobre el tema de la servitización, había una mesa sobre servitización, había una mesa sobre prevención de la generación de residuos, había una mesa sobre distintos otros temas, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue que recogimos toda esta gran cantidad de insumos que surgieron desde el mismo comité estratégico y desde todas estas mesas temáticas, y al mirarlas vimos que estas podíamos agruparlas en 4 grandes ejes, y voy a volver al tema de la educación. Un primer eje tenía que ver con la innovación. Se requieren enormes dosis de innovación en la producción, en los modelos de negocio, etcétera, para poder llevar a cabo esta transformación. Un segundo eje tiene que ver con la regulación. La regulación, en el caso de Chile, no me sorprendería que en Ecuador sea igual, está pensada en una lógica sanitaria, en una lógica lineal, donde lo que queremos es asegurar que las cosas lleguen a un hoyo, y que lleguen a un hoyo de forma segura. Punto, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos hacer una actualización normativa muy profunda para poder resolver eso. En tercer lugar, los territorios circulares, ¿cierto? Planteamos que esto tiene que llegar a todos los territorios del país, que no puede ser algo que quede solamente en Santiago o en las otras grandes ciudades del país. Y en cuarto lugar, entonces tenemos la innovación, tenemos la regulación
tenemos los territorios, y en cuarto lugar, un tema fundamental es la cultura, ¿cierto? Esto es un cambio cultural, que es lo que mencionaba antes, cuando hablaba de la ley REP. Y en ese sentido, la educación juega un rol fundamental, ¿cierto? Y ahí lo que hemos planteado, y los invito a revisar la propuesta de hoja de ruta que está posteada en nuestra web, lo que ahí uno puede ver es que lo que estamos planteando es que necesitamos abordar este tema a todo nivel, a nivel de la educación escolar, a nivel de la educación superior, a nivel de la educación continua de las personas que van a ir reconvirtiendo su actividad laboral en los próximos años, ¿cierto? Y también la cultura de forma incluso más amplia, y ahí entran ejemplos como este de la etiqueta que mencionaba antes, donde empoderamos a la ciudadanía para que exijan este tipo de sellos, ¿cierto? Y productos que a su vez lo que buscamos con eso es generar la presión sobre las empresas para que efectivamente transformen el tipo de envases que utilizan, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la educación es un tema fundamental dentro del ámbito más amplio, incluso de la cultura, y para eso tenemos una gran cantidad de acciones que están contempladas en la hoja de ruta. Muchísimas gracias, Guillermo. Antes de avanzar a ver la última pregunta, se pide una aclaración sobre el tema de los gremios del comité que tú mencionaste antes, si hay representación del sector privado y si tiene voz y voto en este comité. Sí, efectivamente, lo que hemos planteado, como decía, era la lógica de trabajar, o sea, de trabajar en la lógica de consenso. Consenso no necesariamente significa unanimidad. Buscamos que ojalá estuviéramos trabajando de forma unánime, con una visión común entre todos. Así lo logramos prácticamente en todos los temas. De hecho, hubo una cosa muy puntual donde habían algunas diferencias, pero buscamos justamente trabajar esto lo más posible. De hecho, teníamos contratada a una consultora internacional muy, muy buena, que nos ayudó en las metodologías y en la lógica de construir consenso. Entonces, respondiendo a la pregunta, en lo formal sí, podrían haber tenido un voto, pero no nos vimos obligados en el diseño de esta hoja de ruta a empezar a sacar, digamos, los votos de cada uno, sino más bien en construir en una lógica de consenso. Y Perfecto. ahí, Y la Pietro, no sé, última, dale, sí, una dale. última rápida tal vez, debido al innumerable número de transacciones en la Eso. logística normal y reversa, ¿cómo pretende controlarla? Y si existe una plataforma informática nacional que permita dar seguimiento a las metas, motivar, incluso sancionar. Además, aprovecho para saludar a nuestro amigo que hace la pregunta porque es un amigo ecuatoriano que nos sigue desde Italia. Entonces, mayor esfuerzo para estar despierto en la noche. Muchas gracias. No, realmente, Carlos, felicito tu compromiso, porque en Italia creo que son pasadas la medianoche, así que realmente este tema te motiva. No puedo no responder entonces tu pregunta. eh, y ahí comentar que efectivamente eso es un capítulo completo, podemos estar, y ahí vas a amanecer en Italia si es que profundizamos en esa respuesta, pero a grandes rasgos te puedo comentar que en la ley REP efectivamente hay sanciones. eh, en el fondo, aquí la sanción máxima por infracción es de hasta un máximo de unos 9 millones de dólares para las empresas infractoras. Eh, y por lo tanto, por lo mismo, existe un sistema de trazabilidad sumamente potente, que es el que estamos construyendo en este minuto, y mediante el cual van a tener que acreditar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se acredita? En lo concreto, nosotros decimos que solamente se considera cumplida la obligación una vez que un determinado material ingresa a una planta de reciclaje. Cuando ingresa a una planta de reciclaje, ahí normalmente hay una transacción comercial, hay una factura, y por lo tanto lo que nos van a tener que traer a mostrar es el alto de facturas, demostrando que ellos han cumplido con la meta total de reciclaje, que es la que le estamos exigiendo. Esa es como muy en simple. Como digo, Carlos, podemos estar hasta mañana. Bueno, tú ya estás en mañana, digamos, en Italia, pero podríamos estar hasta pasado mañana entonces conversando sobre ese tema. Encantado de poder profundizarlo en otra instancia. Muchísimas gracias, Guillermo. Sabemos de tu compromiso, pero muchas gracias realmente por tu participación, tus aportes muy importantes y felicitaciones a Chile y esperemos que también Ecuador pronto pueda alinearse a la buena y muy exitosa experiencia de Chile. Muchas gracias y hasta pronto con Guillermo. Muy, muy contento nuevamente, muy interesantes las preguntas y desearles lo mejor. Yo también voy a seguir muy pendiente de lo que va pasando en Ecuador, porque realmente, como digo, aquí
Creo que nadie en la región puede venir a dar una cátedra al respecto, y entonces estamos constantemente mirando y aprendiendo también de lo que están haciendo allá. Así que manténnos al tanto ahí, Pietro y los demás. Un gusto. Asambleísta Cabeza, un gustazo, que estén muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias. Saludamos al Un ingeniero Guillermo gusto, buenas González. noches, Guillermo. Saludamos al ingeniero Guillermo González, jefe de Oficina de Economía Circular del Ministerio de Ambiente de Chile, y damos la bienvenida a la asambleísta Elizabeth Cabeza, asambleísta de la Asamblea Nacional, economista con maestría en gerenciamiento de proyectos, un diplomado en banca y finanzas. Fue presidenta del Parlamento de las Américas de Parlaméricas, que reúne 35 países de América Latina y Caribe entre el 2018 y 2020, y fue también presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador entre el 2018 y 2019. Ha sido asambleísta electa por la provincia de Pichincha en esta legislatura y concejal por el Distrito Metropolitano de Quito entre el 2009 y 2014. Además, fue proponente del proyecto de ley orgánica de economía circular en marzo de 2020, del proyecto de ley de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en septiembre de 2018, del proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en julio del 2018, del proyecto de ley de movilidad sostenible y electromovilidad en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa en abril de 2019, del proyecto de ley orgánica de reactivación económica, suspensión y facilidades de pago por emergencia sanitaria COVID-19 en abril de 2020, y finalmente en el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de la función legislativa en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en enero del 2019. Muchísimas gracias, asambleísta Cabeza, por estar aquí y muchas gracias por su tiempo. Le dejo la palabra para su presentación. Muchísimas gracias, Pietro. No quiero iniciar esta intervención sin decir que realmente me siento muy contenta y congratulada de que ahora en este foro se puedan sumar los esfuerzos de la academia, del sector privado, de las organizaciones sociales y obviamente también de instituciones gubernamentales, y en este caso pues de la función legislativa como ente de la creación de las leyes en el país. Quiero saludar y agradecer a los organizadores de este evento, a la Fundación ACRA, a la Universidad Católica y obviamente a ti como moderador, y también qué pena que Guillermo tuvo que retirarse. Me hubiera encantado que él escuche esto para que nos haga todos sus aportes. Estamos en el proceso de armar la ley y por lo tanto todas las experiencias de los otros países para nosotros son extremadamente válidas. Así que en todo caso, ojalá que luego podamos conversar con él para justamente ir alimentando todas estas propuestas. Para todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales y de los medios digitales, también un saludo cariñoso, y pues voy a iniciar con una corta presentación. Hemos tratado de ser lo más sintéticos. Es una propuesta de ley que obviamente no la puedo detallar en toda su amplitud, pero que está concentrada en los principales capítulos y los contenidos que inclusive, Pietro, tú tuviste la bondad de acompañarnos como parte de las comisiones generales que hemos llevado adelante en la Comisión de Desarrollo Económico, y aquí nos acompaña pues el presidente de la misma, también mi querido amigo y colega Esteban Albornoz. Inicio comentando que definitivamente la economía circular no es una promesa, ni siquiera una expectativa, es ya una realidad. En todo el planeta se desarrollan aceleradamente nuevas formas de entender el uso de los recursos y la relación de la prosperidad con el equilibrio ambiental. El desarrollo ya no se entiende como la carrera al crecimiento ciego y a la acumulación de ingresos, sino como la capacidad de vivir plenamente y de cuidar el planeta, que es lo único que tenemos. En todo el mundo surgen con mucho éxito iniciativas de economía circular, y también en el Ecuador hay muchas empresas, organizaciones y personas que le están apostando a este modelo a toda escala. Por esto, en esta tarde quiero compartir con ustedes este cuerpo normativo que nos urge tratarlo para cobijar un proceso que ya está en marcha, pero que lo que busca es una transición ordenada, adecuada, con prioridades en la política pública y en la institucionalidad, que garantice un proceso homólogo y justo. En este primer debate que se los llevó a cabo hace ya algunos días, la Comisión de Desarrollo Económico decidió, y aquí tal vez va la pregunta que tú hiciste, Guillermo, unificar dos proyectos que teníamos en camino,
El de iniciativa de quien está hablando, Elizabeth Cabezas, que es la Ley de Economía Circular, y una iniciativa de reciclaje inclusivo que había sido planteado por la asambleísta Solís en la misma comisión. Por lo tanto, la fusión de estos dos cuerpos legales da origen al nombre que le hemos puesto Ley de Economía Circular Inclusiva. Se trata de una normativa que permitirá esta transición y progresividad de un modelo extractivista que ya varios lo hemos repetido de forma lineal a un modelo de economía circular que aproveche al máximo el potencial de los recursos y a la vez que diversifique y multiplique las oportunidades de negocios. Esta es una primera ley en conjunto que trata de abarcar todo este concepto de economía circular. Definitivamente será una ley vanguardista para muchos otros países y aquí en el Ecuador obviamente así se constituye y será un modelo referencial también para toda la región. Como se puede apreciar en el mapa que nosotros hemos diseñado, existen varias normativas en este ámbito de la visión de sostenibilidad, de ecología, manejo de desechos sólidos, de reciclaje, leyes de responsabilidad extendida del productor, como la que nos comentaba Guillermo hace un momento, y existen también políticas públicas con varias estrategias sobre este tema de economía circular. Inclusive ya aquí en el Ecuador existe una mesa nacional sobre economía circular que ha desarrollado importantes avances e iniciativas, pero esta ya se constituiría en la primera ley nacional que trata de integrar todo el ciclo de la circularidad y viabilizar esta transición del modelo lineal al modelo circular. Tú habías comentado en la presentación que se hizo que como presidenta de Parlaméricas, efectivamente, durante los 2 años pasados, he tratado de impulsar esto como una estrategia clave para la reactivación económica post pandemia y además como una prioridad en todos los países miembros de este importante foro. Y de esa manera poner, yo diría, mayor conciencia en varios países en donde todavía este tema no es una prioridad para que sea tratado con la fuerza que se requiere. Definitivamente, estos modelos extractivistas son excluyentes y debemos ir hacia un modelo de mejor desarrollo, de inclusión, de innovación y que permita una economía sostenible. Voy a comentar rápidamente todo lo que la economía circular pueda representar como una nueva normalidad. Definitivamente depende en mucho una implementación de una ley como estas, de la conciencia y la voluntad de los ciudadanos, de la empresa, del sector público, porque cada uno tiene que asumir un rol responsable dentro de la cadena que nos corresponde. En esta medida, este modelo fortalece el tejido social al involucrar a los ciudadanos en mejorar el ambiente, la salud y la salubridad pública, la equidad territorial, productiva y económica. También apunta a la inclusión social, ya que genera oportunidades de empleo, de inversión y emprendimiento en los distintos estratos económicos. Protege la economía al reducir importaciones, y contribuir al mejoramiento de la administración de recursos que se invierte en el tratamiento de desechos y remediación ambiental. Y amplía el catálogo de inversiones relacionadas con cada una de las etapas de la economía circular, desde la innovación y la tecnología hasta procesos industriales de gran escala, pasando por las pymes y sectores artesanales. Ahora que hemos vivido y el mundo ha vivido una pandemia que realmente ha acelerado los procesos de cambio, pero que también ha evidenciado el deterioro en el que estamos cayendo, este escenario de pospandemia nos deja lecciones extremadamente importantes y que son fundamentales para el análisis de este proyecto. Uno es el origen y la gravedad de las amenazas mundiales que está en el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, económicas y sociales. Otro es un problema estructural y sistémico que solamente se puede resolver con cambios integrales de modelos económicos de producción y consumo. Tercero, la ciencia, la innovación y la tecnología son fundamentales herramientas al servicio de la prosperidad humana. Necesitamos diversificar y desconcentrar la producción, generando oportunidades locales a toda escala en todos los segmentos de bienes y servicios.
Y quinto, tenemos que poner mucha atención en la administración óptima de nuestros recursos renovables y no renovables. Vamos al ¿por qué hacer una ley de economía circular? Definitivamente creo que la pregunta cabe, pero las respuestas son evidentes también. Es necesario un ecosistema normativo que protege el proceso de transición y que permita, primero, crear un ambiente atractivo para inversionistas, crear una referencia para la política pública con objetivos, metas e indicadores, promover nuevas formas de economía y fuentes de ingreso para los ciudadanos, para las empresas y para las organizaciones. ¿Para qué? Una vez que hemos planteado cuáles son las líneas y los objetivos, conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos, comprender a la innovación, la investigación y la ciencia como un recurso que movilice la economía, incentivar una transición empresarial y productiva, diversificar las oportunidades de negocio, empleo e inversión, reducir los residuos y darle una adecuada valorización como recursos y, claro, un ahorro energético y disminución de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes somos los involucrados y quiénes realmente vamos a tener un rol protagónico en este sentido? La ley definitivamente involucra a todos. Bien lo decía el panelista que me antecedió en la palabra. Aquí debe haber una conciencia de largo plazo que vaya involucrando a los distintos sectores y que permita realmente que estos cambios se vayan evidenciando. La academia es un motor de innovación indispensable para todos estos procesos de transición, de ecodiseño, de innovación y de educación. Las empresas que pueden mejorar sus procesos de producción y su competitividad en nuevos mercados y con enfoques circulares. La economía social y solidaria, músculo financiero fundamental para la inclusión y nuevas oportunidades de negocio, emprendimiento y asociatividad. Consumidores que garanticen el derecho a los productos ambientales y socialmente adecuados y exigiendo además la obligación de procesar correctamente los residuos. Y el Estado como plataforma de desarrollo del modelo, administración eficiente, gestión justa y equitativa, generadora de estándares e invirtiendo también en investigación permanentemente. El ciclo lineal y el ciclo circular de la producción que vemos en estas gráficas y que todos conocemos, definitivamente tiene que ser cambiado. La economía circular que diseña inteligentemente, que elabora eficientemente, distribuye en doble vía en el momento de la venta y en la gestión de residuos, que tiene consumo con responsabilidad, que recicla, reduce, reusa, repara, se recupera y que los residuos son reintegrados a la producción, es el modelo que debemos apostarle hacia el futuro. Existe una tendencia, y aquí ya varios han comentado, a confundir el tema de economía circular con reciclaje. Y esto no es así. Como se puede observar, el reciclaje es una parte del proceso. La economía circular inclusiva es un concepto mucho más amplio dentro de esta ley, sistémico e integrado, que depende que todas y cada una de las partes funcione y se ensamble de manera adecuada. De nada nos servirá que una empresa modifique sus procesos de producción para reutilizar material plástico si la ciudadanía no asume su parte de la separación de los residuos y viceversa. De nada nos sirve que la ciudadanía separe, sea consciente, distribuya los residuos cuando los gobiernos y los municipios no responden y esos materiales se vuelven a juntar en los botaderos de basura o en los rellenos sanitarios. Por eso, la estructura de la ley es muy similar a esta estructura del ciclo de la circularidad propiamente dicho, como veremos a continuación, y lo voy a tratar de exponer de una manera muy concreta. La ley tiene 7 títulos. El primero de ellos, que tiene que ver con el objeto, ámbito, principios y objetivos. Las acciones rectoras del proyecto y sus objetivos son básicamente los siguientes:
Definir las atribuciones y responsabilidades del sector público. Establecer los criterios y mecanismos para disminuir la generación de residuos y fomentar su valoración. Implementar los principios de producción sustentable, consumo sostenible, gestión integral e inclusiva de residuos. La política pública y el financiamiento de la economía circular inclusiva que tiene que ser tratada desde el Estado también. Todo esto bajo un enfoque de que la economía circular inclusiva es un mecanismo de crecimiento económico, creación de empleo, desarrollo sostenible y disminución de consumo de recursos no renovables. Como aquí se puede apreciar, es una visión más económica y de aprovechamiento que una visión netamente ambientalista. Se establecen principios y conceptos que regirán la Ley de Economía Circular Inclusiva. Se ha realizado un trabajo con expertos para procurar que estos conceptos sean homologados, técnicos y universales, de manera que permitan una evolución adecuada de la política pública que está definida en la ley. Cabe mencionar aquí que hemos recibido apoyo de varias instituciones técnicas que conocen del tema, de tal suerte de que los textos de esta ley sean simples, pero muy aplicables. No queremos hacer una cosa extremadamente compleja que en un momento determinado tenga dificultades de aplicabilidad. Vamos al título 2. El título 2 tiene relación con la institucionalidad y políticas públicas. Se crea y la propuesta contempla la creación de un sistema nacional de economía circular. Como Guillermo nos comentaba, existe en Chile todo un grupo institucional que respalda la aplicación de todo lo que son las tareas de la aplicación de la economía circular. Esto en dos dimensiones, una de política pública y otra consultiva y de participación ciudadana. Cabe mencionar que estas instancias estarán conformadas por representantes de instituciones públicas. No genera nueva carga ni presupuestaria ni burocrática. Este momento en cada institución pública ya existen personas que están trabajando esta temática y el objetivo es simplemente aglutinarlos para la conformación de este grupo en la institucionalidad que sería el Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva. Tenemos también en la parte correspondiente al Instituto de Política Pública que está conformada por delegados, ahí no lo voy a leer porque está en la pantalla, ¿no es cierto? Varios representantes de las distintas instancias gubernamentales. Tenemos también que este comité cuenta con una secretaría técnica y en el plano asesor de apoyo técnico, canalización, participación ciudadana y seguimiento y evaluación, se crea el Consejo Consultivo de Economía Circular Inclusiva, cuyos miembros también se detallan en el cuadro que ustedes están mirando en la pantalla. En este título de la ley se establece la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es elaborada por el Comité Nacional de Economía Circular para 5 años, actualizada anualmente y que determina estrategias, acciones y metas dentro del país. Contiene un sistema nacional integrado de información, herramienta indispensable para la planificación, evaluación e incluso para establecer sanciones por incumplimiento de metas u objetivos. Se crea el Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que permitirá tener un registro actualizado y completo del estado de la industria y los servicios con respecto a contaminación y metas de la economía circular inclusiva. Las políticas públicas se articularán alrededor de criterios fundamentales y mandatos que tienen relación con los siguientes puntos. Prevención y valorización de los residuos, tanto de supervisión y auditoría, de educación dentro de lo que compete a la economía circular inclusiva, de mecanismos de apoyo dentro de todos los niveles de lo público a la economía circular inclusiva y de inclusión social y desarrollo económico de los recicladores de base. Aquí tenemos el mismo nombre que en Chile. Les estamos justamente en esta ley
poniendo como recicladores de base a todos quienes hacen esta actividad en la actualidad. Avanzamos en el título 3 sobre producción sostenible. Establece las obligaciones de los generadores de residuos, sean productores, importadores, distribuidores, comercializadores o proveedores de servicios. Desarrolla todo un capítulo sobre los mecanismos de responsabilidad extendida del productor, cosa en donde Chile tiene muchísima experiencia y avanzado ya bastante. Este es un principio de corresponsabilidad sobre la gestión de residuos y que se hará de manera progresiva desde una metodología de determinación de productos prioritarios, es decir, una lista de productos como las que nos presentó Guillermo en el caso chileno, que se van incorporando paulatinamente a esta figura de cogestión y establece sus metas y obligaciones asociadas. De hecho, aquí en el Ecuador, el grupo de vulcanizadoras y de productores de todos los temas de caucho ya trabajan bastante en estos temas y es uno de los grupos con los que nos hemos reunido y que obviamente ve con muy buenos ojos que este sea un tema que vaya avanzando y que vaya incorporando cada vez mayores sectores. Se incorporó en un artículo de ecodiseño, sin embargo, hemos identificado que todavía hay mucho por trabajar sobre este tema de la prevención en el segmento de producción y la incorporación de innovación y tecnología, y este será uno de los títulos y de los capítulos que posiblemente reciban más cambios ahora cuando estamos trabajando el texto del segundo debate. Debo comentar que este texto que yo estoy presentando es el texto que consta en el primer borrador que fue debatido ya dentro de la Asamblea Nacional. Seguimos con el título 4 sobre el consumo sostenible. Establece las obligaciones de la ciudadanía y de los derechos de los consumidores y de la participación ciudadana con respecto a la economía circular inclusiva. Es decir, se establecen parámetros de obligatorio cumplimiento en gestión de residuos y también se establece el derecho del consumidor a acceder a productos y procesos de la economía circular inclusiva y a participar en la toma de decisiones. El título 5 tiene relación con la gestión integral de residuos y establece aquí justamente un enfoque en el reciclaje inclusivo. Quiere decir que se incluye al reciclador y a los trabajadores de base para que su participación dentro de estos procesos sea justa y equitativa. Por demás está decir que actualmente las condiciones de trabajo de los recicladores son bastante limitadas y en ambientes poco sanos, por lo cual el tratar de mejorar a estas personas es una de las tareas importantes y objetivos que se buscan con esta ley. Se establecen obligaciones para los gestores de residuos, se diseñan los mecanismos de autorización, funcionamiento y articulación de sistemas de gestión público, privada o asociados. Aquí se incluye un capítulo muy importante que es el rol de los municipios en la economía circular y se procura parámetros homologados de gestión de los municipios y de los gobiernos autónomos descentralizados. Definitivamente creo que este es uno de los grandes retos que tiene esta propuesta, toda vez de que conocemos las diferencias bárbaras que existen entre una ciudad y otra en el procesamiento de lo que son la basura y los desechos. En algunas ciudades hay rellenos sanitarios, en otros todavía la basura está a cielo abierto, es decir, hay muchísima disparidad y por lo tanto llegar a tener un sistema homólogo y parámetros homólogos será un gran paso. Esto se convierte en una verdadera herramienta de desarrollo local sostenible y una gran oportunidad de ingresos adicionales y no en una carga de gastos como ahora se constituyen los distintos municipios. El título 6, que son incentivos y financiamientos, claramente está presente de que muchísimas actividades requerirán incentivos para ir trabajando en estos procesos de transformación y al tratarse de una normativa de transición como es esta, es muy importante establecer estos sistemas de incentivos para impulsar este nuevo modelo con eficiencia. Existe la cooperación, existe financiamiento de la banca pública, incentivos para la innovación y ecodiseño,
acceso prioritario a crédito preferencial, entre otros puntos. Y se espera que una vez que entre en marcha este proceso, el Ejecutivo pueda tomar también la iniciativa de establecer incentivos tributarios, toda vez de que este ya no es un ámbito de la Asamblea Nacional, sino que compete directamente al Ejecutivo. Con el avance de la aplicación de esta ley se pueden ver potencialidades de distintos sectores y de a poco ir analizando la pertinencia de estos incentivos fiscales a los distintos segmentos. Y el último título, que es el de fiscalización y seguimiento. Este tiene relación y establece las infracciones y sanciones en términos generales. Para terminar, la propuesta de ley tiene pues disposiciones generales y transitorias que son parte fundamental de toda ley, en donde se establecen los mecanismos, los tiempos necesarios para la ejecución y para la puesta ya en marcha de este proyecto y su vigencia. Simplemente quiero terminar comentando, varios asambleístas estamos terminando nuestro periodo, sin embargo nos hemos aplicado y nos hemos puesto como una meta tratar de dejar esta ley aprobada como un gran legado para el presente y para el futuro de todas las nuevas generaciones. Estamos conscientes de que representa una oportunidad para encontrar un nuevo camino a la prosperidad sostenible, más aún en un momento de pospandemia donde se ha evidenciado que estos cambios no son sino indispensables. Así que estamos encaminados y ansiosos de que esto efectivamente ya se pueda tratar en un segundo debate y se la pueda aprobar. Muchísimas gracias, Pietro. Muchísimas gracias a la asambleísta Elizabeth Cabeza. Muchas gracias realmente por su aporte, su presentación, muy creo clara. Vamos a dar espacio a algunas preguntas. Creo que ya había algunas. La primera era, bueno, en el proyecto de ley se abordan principios que ya se encuentran en la normativa ambiental, como la responsabilidad extendida. Se debería enfocar la ley posiblemente más hacia incentivos y regulaciones para la producción y consumo sostenible. Sí, justamente lo que nosotros hemos pensado con esta ley es que este es un concepto más allá de una visión netamente ambientalista. Este es un proceso que integra otros sectores, como los sectores industriales, de gestión, de gobiernos autónomos, de educación, entre otros, y esto se va rediseñando con esta ley. Justamente la intención es ir incorporando y a posteriori todo lo que sea leyes adicionales, y los ajustes a toda la normativa deberán irse realizando de a poco. Muchas gracias. Otra pregunta es importante que la ley de economía circular planteada se articule con una ley de gestión integral de residuos sólidos en Ecuador. A nivel de asamblea, ¿se ha pensado trabajar también en eso? Bueno, de hecho es un objetivo fundamental, por eso es que se está trabajando incluso en reformas de la ley del Código Orgánico de Territorio. Dentro de esta ley está la potestad que tienen los municipios de todo lo que tiene relación al tratamiento de residuos. En ese sentido, estamos nosotros ajustando estas dos normativas porque el rol que se le da a los municipios a través de esta responsabilidad de la Ley de Economía Circular cada vez es más fuerte. Y por eso hablábamos de esta intención de que los parámetros sean homogéneos en todos los municipios y podamos llegar a un cierto nivel de manejo similar, y de ahí pues obviamente la importancia de que esto sea un proceso ordenado pero persistente y además general en todos los territorios. Muchas gracias. En la propuesta de ley no se profundiza el tema de ecodiseño y el fomento de a la servitización. ¿Hay cómo mejorarlo? De hecho, hay cómo mejorarlo, sin embargo, estamos bastante conscientes también que este es un tema cultural, como se decía, es un tema que va a tomar tiempo, es un tema de mediano y de largo plazo, y por lo tanto las industrias tienen que irse también acoplando al nuevo sistema de tal suerte de ampliar su gama de prestación de servicios y complementar justamente sus líneas de atención a sus clientes. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los incentivos para empresas públicas como empresas de gestión de residuos para garantizar que continúen con una economía circular en sus procesos?
Bueno, hemos pensado en algunos, lo que nosotros pensamos que es más motivante a veces son los temas tributarios, definitivamente ese no es una parte en donde nosotros podemos intervenir de manera directa como asamblea, pero sí creemos que en un momento determinado se puede tratar desde el Estado y desde el Ejecutivo una política de incentivos para aquellos sectores que generen menor cantidad de residuos o para aquellas industrias en donde sus procesos sean mucho más amigables con tratamientos ya distintos y mejorados justamente en la línea de la economía circular. Muchísimas gracias. ¿Por qué la Ley de Economía Circular regula la gestión integral de residuos sólidos que ya está regulada en el Código Orgánico del Medio Ambiente? Justamente lo comentaba porque no es una visión solamente ambientalista, de aquí se puede generar una gran cantidad de otras actividades en el ámbito económico, lo vemos como una fuente definitivamente de desarrollo y de oportunidades de empleo y en esa línea nos parece que es bien importante más bien darle una visión mucho más integral y global. Muchas gracias. Unas últimas preguntas. ¿Está prevista una fecha para que el informe sea presentado el segundo debate en el Pleno de la Asamblea? Estamos ya procesando, no tengo la fecha exacta, le mentiría si lo digo, pero estamos procesando ya muchas observaciones que hemos tenido del primero al segundo debate, sobre todo yo diría visiones interesantes de los distintos asambleístas y también de algunos otros sectores que han participado. Una vez que se sistematice todo eso, pues nuestra intención es aprobarle a la brevedad posible, pero al menos comento que sí está entre las leyes de prioridad y por lo tanto esperamos hasta finalizar nuestro periodo tenerla ya lista. Muchas gracias. La recolección diferenciada de residuos puede llegar a costar más de 5 veces el costo de la recolección tradicional. Por otro lado, la recolección inclusiva requiere un gran subsidio. ¿Esto requeriría un incremento en la tasa de recolección actual de los GATS? Habría que analizarlo, no le podría decir ahora que sí, pero yo creo que en la línea de buscar mejorar los mecanismos, porque esto no es solamente ya un tema de recolección de basura, sino es un tema de salubridad. Y los temas de salud pública definitivamente tienen que ser abordados con la responsabilidad que esto requiere. Posiblemente se deba ajustar esta tasa. Lo digo sin un análisis de datos en este momento, pero creo que es totalmente justificable porque los beneficios en el mediano y largo plazo realmente son importantes. Entonces, podríamos hasta cierto punto este momento incrementarlo, pero vamos a tener beneficios a posteriori que va a ser muchísimo más rentable. Muchísimas gracias. Tal vez unas 2, 3 más y terminamos. Dentro del régimen de transición que trae el proyecto de ley, ¿se ha consultado previamente a niveles de gobierno descentralizados para establecer plazos de implementación? ¿Y cuál es la base del costeo para el ejercicio de las funciones de los GATS en torno a las obligaciones que traería la ley? A ver, nosotros nos hemos reunido con todos los municipios. De hecho, en algunos municipios también hay la preocupación de la necesidad que ellos tienen de irse ajustando a esta normativa. Es importante decir que de todas maneras ellos ven con muy buenos ojos que esta ley les ayude a mejorar sus condiciones de manejo de los desechos, porque existen municipios en donde definitivamente este manejo es extremadamente rudimentario, por decir una palabra, pero es además un trabajo que está muy retrasado en ciertas ciudades. Aquí en el país existen municipios en donde algo mejor han hecho, pero que igual están en serias crisis, como el caso en Quito, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay una alerta ya sobre todo el manejo de residuos, pero hay también ciudades en la costa en donde ni siquiera la basura está enterrada, sino que está a cielo abierto. Entonces, los municipios sí están preocupados, pero sí les interesa que exista un orden y que a la larga todos puedan incluirse en un manejo más racional de mejor nivel, porque además saben que ahí tienen una oportunidad hacia adelante. Muchas gracias. La propuesta de ley se está articulando con el libro blanco desarrollado desde el Ejecutivo. Sí, definitivamente nosotros hemos participado en varias de las reuniones que se han realizado y obviamente esta ley lo que hace es poner en formato de norma justamente todos estos principios y estos debates que se llevaron adelante entre todas las instituciones y que originaron el libro blanco.
Y finalmente, el borrador de ley se refiere, casi únicamente a los recuperadores de base que recuperan un 5% de los residuos generados. Se debería equilibrar con incentivos también a la gran industria de aprovechamiento de residuos que van a manejar y a procesar el 95% restante. Definitivamente el tema va para todos, por eso yo decía quiénes son los involucrados, academia, empresarios, ciudadanos. Aquí no podemos dejar suelto a nadie porque definitivamente estos son, es una cadena en donde cada uno de nosotros se constituye en un eslabón que va sumando a los objetivos que tenemos propuestos. Como dijo Guillermo, yo voy a repetir exactamente lo mismo. Este no es un cambio de corto plazo ni es de la noche a la mañana. Este es un proceso, por lo tanto, la ley es un mecanismo que lo que quiere es ordenar esta transición para que vayamos incorporando de a poco a los distintos sectores en esta nueva forma, por decirlo de alguna manera, de hacer las cosas, una forma más racional, una forma muchísimo más amigable y que obviamente optimice de mejor manera todos los recursos. Sí, una última pregunta. Bueno, hay algunas preguntas sobre el tema de la participación de los municipios. Tal vez, no sé si hay posibilidad en este tiempo también de involucrar municipios más pequeño o mediano, porque creo que hay representantes de algunos municipios medianos que dicen que tal vez se socializó o se reunieron solamente con los grandes. Entonces, esto no es una pregunta, nada más una apreciación y tal vez ver si, repito, en estos tiempos que faltan hay posibilidad de reunirse también con municipios de diferentes tamaños. La última pregunta era, el borrador, la propuesta de ley establece el pago de parte de los municipios a los recuperadores de base en todas las etapas. Entonces, los materiales recuperados se consideran bienes públicos y cómo se controlan estos volúmenes, estas tarifas, ya que los municipios están subsidiando, como usted decía, más del 60% del costo de operación de residuos en muchos casos. A ver, quiero comentar que nosotros hemos conversado con varios municipios, de hecho, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, hemos tenido interlocución con todos los municipios posibles. Obviamente no siempre es fácil hacerlo individualmente, sino hay que hacerlo de manera orgánica para también tener los canales adecuados de comunicación. Y la intención es que sean absolutamente todos los municipios los que se involucren, porque efectivamente, como se dice, hay municipios y como sabemos que no tienen ni siquiera un manejo básico en donde realmente sus condiciones son muy deplorables. Entonces, la intención es poder ir hacia un proceso de cambio, de transformación en este sentido. Muchísimas gracias, asambleísta Cabezas. Muchas gracias por su participación. Realmente creo que ha sido muy interesante el día de hoy para tener tanto la experiencia y conocer la experiencia de Chile, que hemos visto ha empezado un poco antes este proceso y que obviamente representa un modelo no solamente para la región latinoamericana. Y muchas gracias a la asambleísta Elizabeth Cabeza por la presentación de la propuesta de ley de economía circular, que esperemos todos, obviamente, como país pueda ser vigente lo más pronto posible, con obviamente los ajustes del caso y que se pueda mejorar hasta un consenso más amplio posible. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes de parte del Foro Nacional de Economía Circular. Agradezco nuevamente los organizadores, la Fundación ACRA, la Pontificia Universidad Católica con la Facultad de Economía, el Instituto de Investigación Económica, y como foro en un par de meses estaremos avisándole para obviamente invitarlos a un nuevo evento intercambiando nueva experiencia sobre el tema de economía circular. Bueno, gracias a todos y hasta pronto. Un gusto, buenas noches. Gracias.